Enrique Sánchez Santamaría es nuestro invitado especial hoy a Mañaneando. Una entrevista desde Contratación, Santander, provincia comunera y tierra con historias interesantes para que conozcamos todos. Usted que no ha venido ya lo va a saber. Invitamos al docente, al licenciado, a un hombre maravilloso. Se ha ganado un premio. Premio Compartido al Maestro 2011 y hoy es nuestro invitado especial. Bienvenido, profesor, qué alegría estar en su casa, en su taller, porque aquí es el taller y la casa es allá. Vamos a ver unas imágenes de apoyo de esas cosas lindas que hace. Empecemos por partes. ¿Qué motivó para que en el concurso que se hizo se ganara usted ese premio? Pues la idea central del concurso era como dar a conocer toda la historia que tenemos acá en Contratación. Nosotros creemos que Contratación tiene una de las historias más ricas que pueda tener cualquier pueblo de esta nación, de Colombia. ¿Por qué razón? Porque resulta que Contratación es uno de los 3 lazaretos que hubo en Colombia para esconder, digámoslo de esa manera, a los enfermos de lepra. Eso quiere decir que si en cualquier parte del país aparecía una persona con la enfermedad de la lepra, que era superabundante por los años de 1800, a esa persona por obligación se le traía Contratación y aquí existían los retenes para que no se pudiera escapar y un resto de condiciones que fue en lo que nos basamos para poder contar la historia y presentarla así como una evidencia del premio Compartir al Maestro. Bueno, esa historia fue contada ¿de qué manera? ¿De manera audiovisual, escrita, fotografía o una obra de teatro? ¿Cómo hicieron para contarla? Pues nosotros nos apoyamos en las TIC y la experiencia la dijimos que a través de las TIC nos apoyábamos para dar a conocer la historia de Contratación. Algo muy moderno para contar algo antiguo. Claro, esa era la idea, ¿no? De tratar de como combinar las dos épocas. ¿Y cómo lo hacíamos? Entonces, bueno, a través de las TIC, ¿qué podíamos hacer? Entonces nosotros decíamos con los alumnos, bueno, ¿qué hacemos aquí nosotros? Nosotros tenemos un canal de televisión local que se llama ITIS Televisión. Comunitario. Comunitario, sí señor. ¿Y quienes hacen la producción de ese canal? Los mismos estudiantes del colegio. Entonces a los estudiantes los tenemos divididos en programadoras y todas las programadoras hacen parte del canal ITIS TV. Bueno, un momentico, hay una programadora que hace ¿qué? Un informativo, hay otra que hace un magazine, ¿cómo se han repartido el trabajo? Repartimos los temas, entonces una programadora, como a los muchachos les gusta mucho lo que es, por decir algo, música, entonces una programadora dice, bueno, nosotros vamos a hablar de géneros musicales. Entonces en un programa hablan del rock y buscan las evidencias y editamos y todo eso y lo transmitimos a través del canal local. Otra programadora habla de los enfermos de lepra y ellos qué opinan de la forma como los trató el gobierno hoy en día. O sea, eso se justificaba que los marginaran tanto y todo eso. Y eso en ese... ¿Cómo se llama ese espacio? Nosotros lo dividimos por documentales y a partir de las 6 de la tarde los sábados empezamos a transmitir lo que los muchachos hacen. La clave para uno presentarse a un concurso de estos, del premio Compartir, por ejemplo en mi caso, la clave es determinar dónde existe un problema en mi aula y cómo yo desde la disciplina que yo manejo puedo darle solución o respuesta a ese problema. Todo eso manejamos nosotros, radio, televisión, prensa, tecnologías web 2, que es meterse uno a las redes sociales, hacer aplicaciones. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a manejar el tema de la memoria histórica, en Facebook, por decir algo, creábamos aplicaciones y esa aplicación era, en lugar de mandarle a usted un corazón, yo le mando una memoria histórica de Contratación, que son, ejemplo, en el año 1927 se crearon los asilos para los hijos de enfermos de lepra aquí en Contratación. Eso era una aplicación que enviábamos, entonces se la manda uno a los amigos, a los conocidos y los empieza a meter en el cuento, sí. ¿Qué sintió usted cuando, pues en este premio Compartido al Maestro llegan propuestas de muchas partes de Colombia, de Chocó, del Amazonas, de San Andrés y Providencia, del centro de Colombia, del Caribe o de la región norte? ¿Qué sintió usted cuando su propuesta fue atractiva y usted dijo, caray, lo que estoy haciendo yo sirve, la gente le llama la atención, mire que estoy haciendo este trabajo y estos muchachos me han respondido y hoy es este fruto de ese esfuerzo y dedicación porque sé que ha costado muchos momentos de trasnocho y alegrías? Y también tristeza. También, de todo hay. Pero bueno, vea, es que para que yo me presentara, ya me había presentado hacía como 5 años. Y cuando me presenté yo decía, bueno, ¿qué voy a presentar? La experiencia de haber creado una especialidad como la informática y comunicaciones que en ningún lado hay. Entonces yo presenté eso como algo novedoso, pero eso no impactó allá. ¿Esa fue la primera vez? Esa fue la primera vez. Entonces allá pues hay unos asesores, unas personas que son del jurado, y ellos le recomiendan a uno cómo puede hacer para mejorar. Y entonces ahí fue cuando salió la idea de enfocarlo hacia un problema. Pero hay otra cosa, apareció también hace pocos años en la página premiocompartiralmaestro.org
como todos los pasos para uno poder escribir la propuesta. Antes uno lo hacía pues como a uno le parecía y me gusta y hago tal cosa y es bonito y listo y mandemos así. No, así no era el cuento. La idea era buscar un problema. Y usted dirá, bueno, pero ¿cuál problema iba a buscar yo con las TIC? Entonces vea, yo busqué varios. Un problema que yo veía aquí y que es muy marcado es que, por ejemplo, un muchacho casi nunca se comunica con el padre de familia. Llega del colegio pasa para el computador o pasa para la sala de televisión y ni se charlan ni nada. O sea, a veces pasa como desapercibida esa convivencia entre el padre de familia. Entonces a eso yo lo veía como un problema y dije, bueno, ese va a ser mi primer problema y ahora le cuento cómo lo ataco. El siguiente problema era que uno, por el simple hecho de ser del lazareto de contratación, como que los que se van pierden como ese estímulo, ¿no? O sea, les da pena decir que son de contratación por la marginalidad en la que estábamos como enmarcados, por el simple hecho de la lepra, ¿no? Entonces ya ese rechazo, entonces a algunos les daba pena decir, preferían decir que eran de Guadalupe o Guacamayo, pero no de contratación. Entonces era el segundo problema. Entonces, ¿cómo hago para que la gente se encariñe por el pueblo? Me sienta orgullo de decir que soy de contratación. De ser contrateño. Y el tercero era, ¿cómo hago para involucrar a las TIC en lo de contratación y para poder dar a conocer a contratación al mundo entero? Y esos fueron los tres problemas que empecé a atacar. Y el primero, ¿cómo lo ataqué? Entonces, ¿cómo hacía yo para que los padres de familia por obligación se hablaran con los muchachos allá en sus casas? Entonces me inventé el árbol genealógico. Entonces, en el colegio, por obligación, cada muchacho que entra a mi especialidad tiene que hacer el árbol genealógico de ese muchacho. Imagínese usted, llega usted a la casa, usted sabe el nombre del papá, de la mamá, de los tíos por ahí más cercanos, y ya, para de contar, y algunos primos. Entonces tenían que por obligación hablar con los papás, a ver quiénes eran los papás de ellos, los abuelos, los bisabuelos. Entonces eso, a veces los padres de familia tampoco recuerdan eso, entonces tenían que acudir al tío, y cómo era que se llamaba tal. Había comunicación fuera de padre, ya también se iba. Por obligación tenían que comunicarse. Y además de eso tenían que ellos contar en un librito cómo fue la historia para que esas familias llegaran a contratación, porque el 90% llegaron aquí obligados. Bueno, sin duda una estrategia que suscitó primero interés, pero lo más importante fue la comunicación entre padres de familia, porque el hijo tuvo que preguntar, el papá no sabía, preguntó al tío, el tío, y así sucesivamente generó una cadena que generó comunicación. De pronto lo que no sufren solamente en contratación, sino en diferentes partes de Colombia. Ya, pasamos a esa segunda. Esa fue la primera parte. Dice que tiene 42 libros escritos de ellos, de cómo llegaron, que son historias maravillosas. De ahí se podría hacer hasta una película. Estamos recopilando, pensamos hacer un documental también de la historia de contratación. Ya tenemos adelantado una buena parte. Y bueno, el segundo problema era cómo hacer para que los demás se encariñen de contratación, los que están afuera. Para que no sientan vergüenza, ¿eh? Sientan pena, para que sí, o sea, que sientan como que el terruño es lo más hermoso. Y bueno, montamos una estrategia a través primero de Facebook, entonces las aplicaciones, pero además de las aplicaciones empecé a hacer una recolección con los muchachos casa por casa de fotos antiguas, de todos esos muchachos que han pasado por el colegio y que se fueron. Y usted viera el impacto que eso tuvo en el Facebook, increíble, o sea, usted llega al Facebook y ve la ¿Cómo le llamaban al grupo? No, nosotros le tenemos de recordar es vivir. Amigos de contratación. No, el Facebook, no, eso colocamos puros álbumes en el perfil mío, en el de Carlos Enrique Sánchez. Y ahí usted encuentra fotos de las más antiguas a las más modernas, de la época del Lazareto, por ejemplo, fotos antiguas donde usted ve las casitas cuando estaban ranchos de paja, cuando empezaron a construir la torre de la iglesia, de todo lo que encontrábamos, lo más antiguo, para hacer como ese sentido de pertenencia, ¿no? Empezar que les guste, y habían muchos comentarios buenísimos. Mejor dicho, usted se pone a mirar y de todos los comentarios es capaz de sacar un libro hoy en día. Entonces, ya estamos haciendo un proyecto en torno a eso también.